vamos a dar inicio a esta jornada de hoy, que igual que las veces anteriores se compone de dos partes, de dos charlas. La primera la voy a dar yo, y la segunda vamos a tener la presencia de un religioso camiliano, un sacerdote camiliano invitado también, que vive y trabaja en Colombia, así que nos va a transmitir y acompañar desde allá el padre Luis Eduardo Pérez, que nos va a dar la segunda parte de la jornada de hoy. Como decía Bernardita, hoy día vamos a hablar acerca del acompañamiento espiritual, pero efectivamente vamos a poner énfasis en No lo veo más la explotado. generalidad del acompañamiento espiritual, sabiendo que no solamente se benefician de esta situación o de esta actitud pastoral los que creen lo mismo que nosotros, los que son católicos, igual que la mayoría de los que están aquí en este curso. Incluso en este curso hay gente que no necesariamente católica. Entonces, eso quiere decir que hay algo que está en la profundidad del hombre y que va más allá de la religión que se tenga o que se comparta. Y es por eso también que se ha colocado desde distintas instancias, desde la misma OMS, desde la legislación chilena y legislaciones de otros países, al, al acompañamiento espiritual como un derecho. Es un derecho del paciente es que pueda tener acceso a acompañamiento en esta área de su vida cuando se encuentra hospitalizado o se encuentra enfermo. Entonces, eso quiere decir que la esfera espiritual compete a todos los hombres, a todas las personas, no solamente a los que comparten un credo en particular. Por eso hoy día vamos a partir hablando del acompañar a todos, incluso al que no cree como yo. Vamos a dar algunas líneas iniciales. Y algo ya nos compartía el doctor Marchand en su primera charla hace 2 semanas atrás, acerca de la distinción que corresponde hacer entre espiritualidad y religiosidad. Y yo la voy a repetir también un poco acá, para tenerla cada vez más clara. Nos decía el doctor Marchand que la espiritualidad es algo más amplio, más extenso que la religión, y efectivamente es así. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, nos podemos acoger a diversas definiciones. Yo me quedo con estas dos. Una es del padre Silvio Marinelli, que también es religioso camiliano, desarrolla mucho la pastoral de la salud desde el Centro Camiliano de México, y él nos cuenta que la espiritualidad es un conjunto de valores que incluye también la filosofía de la vida de una persona, un sentido de trascendencia, motivaciones, creencias religiosas. Lo religioso está dentro de lo espiritual, etc. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que acabamos de mencionar trasciende la religión. O sea, ciertamente nosotros como católicos tenemos una filosofía de vida, tenemos unos valores que son capitales, que son centrales para nosotros, pero ojo que el budista también tiene una filosofía de vida, el hinduista también tiene un sentido de trascendencia particular, etc. O sea, es una cosa más amplia, ¿no es cierto?, más inherente al hecho de ser humanos, ¿no es cierto? Incluso el ateo también será muy ateo, no creerá en ningún dios o en ningún credo, pero también dirige su vida de acuerdo a algunos valores que ha escogido, ¿no es cierto? Entonces, no por el hecho de ser ateo es necesariamente falta de ética o que no tiene moral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos haciendo referencia a esta dimensión más profunda y más, podríamos decir, unitiva del hombre, porque todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre desarrolla, se puede ver como orientado en última instancia por esta dimensión espiritual. Otra definición muy interesante, que es de la doctora Cristina Puchalski, que es una médico norteamericana que ha desarrollado mucho esta área de la relación entre medicina y espiritualidad. Ella define espiritualidad como sigue: aspecto humano, ¿cierto?, que se refiere a las formas en que los individuos expresan sentido y propósito. ¿Se dan cuenta? Y el modo en que expresan su conexión al presente, a sí mismos, a los otros, a la naturaleza y a lo significativo o sagrado. Lo interesante de esta definición de Puchalski es que da una mirada mucho más relacional de lo espiritual. Hace referencia a cómo yo me relaciono con los demás, a cómo me relaciono con la creación, a cómo me relaciono con lo trascendente, con lo que va más allá de lo que puedo palpar y ver. En el fondo, todo esto a la base tiene muchos valores, muchas ideas. Entonces, todos esos valores, todas esas ideas, todas esas filosofías de vida que como que regulan mi forma de relacionarme
con todo lo demás, desde lo más cotidiano, cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa y con las personas que quiero acompañar en mi apostolado, en mi voluntariado, desde ahí hasta incluso la relación con lo trascendente, con la divinidad, con Dios, tiene toda esta raíz en la espiritualidad. Entonces no es una cosa menor. La religión, a su vez, como decíamos, es una realidad que está dentro de la espiritualidad. Un notable teólogo, que es Lonergan, da esta definición que es bien interesante. Habla de un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. En otras palabras, nosotros tenemos una búsqueda de lo trascendente, queremos relacionarnos con lo divino, con Dios en lo concreto, entonces encontramos eh, formas concretas de hacerlo, a través de un marco doctrinal, de un credo, de un dogma, formas de relacionarme con la divinidad, etc. Eso es lo que constituye la religión. Y de hecho, toda religión tiene básicamente tres constituyentes principales siempre. Tiene una doctrina, es decir, un conjunto de verdades que se creen o que se sostienen, ritos que tienen que ver con la liturgia. Toda religión tiene una forma de celebrar la relación con la divinidad, con Dios, y una ética. O sea, de lo que yo creo, de lo que yo pienso y siento, emana también una forma de actuar y de vivir. ¿Va quedando claro hasta el momento? Si aparecen preguntas, como siempre, ustedes pueden interrumpir con toda libertad. Esta otra imagen hace un poquito referencia a algo que estábamos mencionando hace un rato atrás. Lo ideal es que, y efectivamente, una persona que logra integrar la religiosidad con la espiritualidad es un poquito a esta esfera que está aquí en este rincón de la diapositiva. Una persona que ha integrado eh, su religiosidad como expresión de su espiritualidad, para ella podríamos decir que incluso es casi lo mismo hablar de espiritualidad y religiosidad. Pero podemos encontrar personas para las cuales la espiritualidad y la religiosidad van por caminos muy aparte. Es la típica persona que dice que no, sí, yo creo en lo trascendente, yo creo en lo espiritual, yo tengo conexión con, lo, con lo que no se palpa, con lo que no se ve, pero no estoy acogido a ninguna religión, como que la religión está dentro del marco de lo institucional, ¿cierto? ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque cuando nosotros vamos a hacer pastoral a un hospital, a una clínica, a un centro de salud, nosotros vamos a hacer pastoral a una muestra de lo que es la sociedad actual. Entonces, me hace recordar mucho a los tiempos de San Camilo, cuando eran los tiempos, ¿no es cierto?, en que se estaba saliendo mucho a hacer misiones hacia el oriente, hacia India, hacia China, y algunos de los hermanos de San Camilo, de la naciente congregación camiliana, le decían al fundador: nosotros también queremos salir en misión, igual que los jesuitas, igual que otras congregaciones, queremos ir a misionar al extremo oriente. Y Camilo le decía: no, nuestra India y nuestro Japón son los hospitales, ahí es donde tenemos que ir a hacer la misión. En el fondo, San Camilo lo quería retener dentro del hospital, ¿no es cierto? Pero ahora, remirando esta frase de San Camilo, efectivamente, nosotros, el campo de misión patente que tenemos es el hospital, porque encontramos un montón de gente y una gran variedad de personas, y hay que ver que en nuestro tiempo, donde el porcentaje de personas que se declaran católicas, por ejemplo, ha ido disminuyendo, vamos a encontrar también realidades de gente que es muy católica, muy creyente, muy practicante, como también personas que tienen esta postura de, ¿no? Si yo creo en lo trascendente, pero no soy ni evangélico, ni católico, ni nada. Vivo mi espiritualidad a mi manera. Entonces tenemos que saber que nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Entonces, tratar de ver qué tipo de diálogo puedo establecer yo también con personas que piensan o que creen de esta manera.
Bien. Así también, este es como el extremo de la persona que tiene integrada la religiosidad y la espiritualidad, que su religiosidad es expresión de su espiritualidad. Hay una conexión entre la religión que profesa y los valores que tiene, la forma de conducirse que lleva, ¿no? Eh, Así también podemos encontrar muchas otras estructuras entre medias o intermedias, ¿no es cierto? Personas que tienen una gran religiosidad práctica, pero una espiritualidad que tiene que desarrollarse más o que busca, tiene que tener más consecuencia entre lo que creen y cómo viven. Por otro lado, también personas que tal vez son muy espirituales, pero son de poca práctica religiosa, etcétera, ¿no? Esto para ver la variedad de relaciones que podemos encontrar entre lo espiritual, perdón, y lo religioso. Y ahora hago referencia a algo que nos contaba la semana pasada también Ana María Mardones, cuando nos hablaba eh, del diagnóstico pastoral, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos al paciente y tratamos de ver cuáles serán las necesidades que yo como agente pastoral eh, puedo abordar, puedo tal vez satisfacer. Y también ante la presencia de una persona, crea lo que crea, ¿no es cierto? Nosotros también podemos hacer un diagnóstico espiritual de necesidades espirituales que puede tener la persona que estamos asistiendo, poniendo el énfasis en aquello que está involucrado dentro de lo espiritual, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la definición anterior que tiene que ver con los valores, con la filosofía de vida, con la relación con lo trascendente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista que es una de montones de listas, ¿no es cierto? Ana María nos presentó, por ejemplo, este instrumento del FICA, este cuestionario que los norteamericanos han inventado para detectar necesidades espirituales. Aquí tenemos otra lista que permite hacer diagnóstico espiritual de otro autor, de Pruisen, que nos invita a mirar distintas cosas para saber qué es lo que pudiera estar necesitando la persona que estamos acompañando, con la que estamos conversando, en qué fijar conversación pastoral. Por ejemplo, ¿qué conciencia tiene esta persona de lo sagrado? ¿Existen cosas sagradas para él? ¿Qué es lo sagrado para la persona con la que estoy conversando? En el sentido de la providencia, ¿hay alguien en el pensamiento de esta persona que está por sobre todo, que está proveyendo? Eso significa providencia, es aquella provisión de lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Hay alguien que está como controlando todo, alguien que está a cargo de la historia para esta persona o no? El grado de calidad de la fe, ¿cómo vive esta persona su propia fe? ¿Qué es lo que entiende por fe? A veces una pregunta súper básica. ¿Qué significa para usted creer? O incluso una pregunta también básica. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en algo superior? Ya, y si usted cree en algo superior, ¿en qué cree y cómo manifiesta, cómo expresa esta fe? También podemos ahondar en la experiencia de la gracia. ¿Qué significa para usted eh, la gracia de Dios o la bendición de Dios? ¿Cómo usted la ha experimentado en su vida? Aún más básico, ¿ha experimentado alguna vez esta sensación de sentirse beneficiado por Dios o por alguna experiencia trascendente? ¿Qué experiencia de gracia ha tenido esta persona? Capacidad de arrepentimiento y de reconciliación. ¿Cómo es capaz de enfrentar esta persona los conflictos? ¿Es capaz de perdonar? Esta típica frase que a veces escuchamos, no, Dios perdona, pero yo no puedo perdonar, ¿cierto? Después podemos hablar en algún momento de qué podemos contestar a una frase como esa, pero podemos encontrar ideas como esa también cuando hablamos, incluso a veces de personas muy católicas, digamos, ¿no? Sentido de pertenencia a una comunidad. Esto también es súper importante, especialmente en nuestro país, donde escuchamos tanto esto del católico a su manera. Bueno, el católico a su manera muchas veces se llama así porque no pertenece a ninguna comunidad concreta. No va a ninguna capilla, no va a ninguna parroquia. No, si yo creo en Dios, no, si yo soy católico, pero a mi manera. Sí, es complicado. Ser católico sin comunidad es como, no tiene
pierde el sentido del ser iglesia, ¿no es cierto? También una cosa que podemos conversar mucho a partir de eso. Y si hay alguna idea de vocación en la persona, ¿usted a qué se siente llamado en esta vida? ¿Usted siente algún sentido? ¿Su vida tiene algún sentido? ¿Siente que lo está siguiendo? ¿Siente que no lo está siguiendo? Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de cosas que uno puede preguntar y que uno puede preguntar. Uh-huh. Entonces es interesante porque a veces una de las preguntas que más nos hacen los voluntarios en la salud es como, no hay de qué hablar con la persona más que del clima, que del fútbol, que de la familia, que del trabajo. Bueno, aquí hay una bonita fuente de qué se puede hablar cuando queremos hablar de temas ya más profundos, más espirituales, cuando queremos profundizar el acompañamiento. Y para que vean que hay montones de listas de necesidades espirituales, hay otro autor muy importante, especialmente en el área del acompañamiento espiritual en la etapa terminal de la vida o en cuidados paliativos, que es Enrique Benito, que también nos presenta esta otra lista de necesidades espirituales que uno podría detectar o ir a buscar en una persona independiente del credo que esta persona tenga. Y miren, fíjese las cosas interesantes que uno puede como tratar de preguntar, ahondar, conversar sobre aquello. El hecho de ser reconocido como persona. Todo ser humano, todo ser espiritual necesita satisfacer estas necesidades, nos dice Benito y sus compañeros. Todos necesitamos ser reconocidos como personas, no como cosa, no como número, no como enfermedad, no como diagnóstico, como persona completa. También tenemos necesidad de releer la propia vida. Esto es especialmente importante en las etapas finales, ¿no es cierto? Mirar mi vida para atrás y ver qué es lo que ha significado, qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo que agradezco, qué es lo que perdono, qué es lo que me recrimino, etc. Ahora, esto uno lo ve desde el punto de vista de los cuidados paliativos, pero encuentro que toda situación de sufrimiento es una bonita oportunidad. Siempre poder leer qué está significando esta situación de sufrimiento en mi vida hoy. Tenemos necesidad de perdonar y yo diría también de ser perdonado. La necesidad de continuidad, que se une mucho con la necesidad de trascendencia, ¿no es cierto? De encontrar un sentido a mi vida y preguntarme cómo voy a continuar viviendo, cómo voy a continuar estando, aunque, por ejemplo, me muera, aunque fallezca. ¿Cómo voy a quedar en la memoria tal vez de mis seres queridos? ¿Alguien se acordará de mí después de mi muerte? Necesidad de amor, todos tenemos la necesidad de amar y ser amados, de encontrar un sentido de la vida y de las cosas, de tener esperanza, de poner orden. Esto también, como les digo, este autor habla desde el área de la terminalidad, por eso pone tanto acento en estas necesidades de como que dejar todo amarrado, ¿no es cierto?, antes de morir. Pero son cosas que también nos pueden ayudar, no necesariamente ante el moribundo, sino también ante la persona que estamos acompañando en el hospital, en el lugar de ancianos, etc. Y aparece como necesidad espiritual también este deseo de expresar sentimientos religiosos, esta necesidad de quererme manifestar mi unión con lo trascendente o con el trascendente, con Dios. Aquí es donde echamos mano a la parte también litúrgica de la pastoral sanitaria, ¿no es cierto? Si la persona tiene cierta creencia o cierto culto, dejar que también ella manifieste su fe, si es católico, que se acerque a los sacramentos, si es protestante, preguntarle, ¿le gustaría que viniera su pastor o alguien de su credo a acompañarle? Algo también nos comentaba Ana María en su exposición de la semana pasada. Bien. ¿Hay hasta el momento alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Ya. Continuamos entonces. Entonces, frente a esta multiplicidad de cosas que podemos preguntar, que podemos hacer, ante esta multiplicidad de personas que nosotros nos podemos encontrar en nuestro apostolado, en nuestro voluntariado, vamos a dar algunas orientaciones bastante generales. Más adelante el padre Luis Eduardo seguramente va a hablar bastante más desde su experiencia y va a darnos también otras orientaciones que nos pueden ayudar. Hay un texto muy interesante que ya es más bien viejito, ¿no es cierto?, va a ser un texto de la Iglesia del año 84, pero no deja de ser muy valioso en lo que dice, ¿no? Se titula
la actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones. Está emitida por el Secretariado para los No Cristianos, que es una oficina vaticana que ya no existe, se fusionó con otras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que propone este texto? ¿No es cierto? Da como algunas notas, algunas líneas de orientación especialmente para los agentes de evangelización cuando se encuentran frente a personas que no son cristianas, ni siquiera, o sea, ni siquiera no católicos, no cristianos. Y quiero rescatar de este texto estos 4 caminos de diálogo interreligioso. Cuando nos encontramos con alguien que no es católico, a veces que ni siquiera es cristiano, ¿de qué podemos hablar? ¿No es cierto? ¿De qué podemos acompañar? Y propone estos 4 caminos de diálogo. Uno, o sea, todos estos 4 caminos de diálogo tienen relación con lo común que hay entre este hermano de otra religión y uno, que es el hecho de ser seres humanos. O sea, desde la humanidad, desde esta espiritualidad que acompaña a todo ser humano por el hecho de ser persona, podemos claramente conversar. Lo primero que podemos hablar es hablar acerca de la vida. ¿Qué significa la vida para esa persona? ¿Qué significa la vida para mí? Eh, y siempre conversar todo esto en espíritu de apertura, de cordialidad, sin ánimo de imponer, sin ánimo de pelear, compartiendo lo que es la vida, esta experiencia común que tenemos todos los seres que pisamos esta tierra, compartiendo alegrías, compartiendo dolores. En segundo, conversar acerca de compromisos comunes que podemos tener en obras de justicia y de liberación humana, ¿no es cierto? Generalmente todas las religiones tratan de propender hacia el desarrollo de la paz, hacia el desarrollo de la fraternidad, hacia el desarrollo de la trascendencia, el mejoramiento de la condición humana. Entonces, centrarse en estos puntos comunes nos ayuda también a conversar y a enriquecernos mutuamente. También esto ya dentro del ámbito como de los intelectuales, aunque también no deja de estar presente en el diálogo coloquial, invita al diálogo intelectual entre especialistas, apreciando los valores espirituales recíprocos, ¿no es cierto? La riqueza que tiene el otro, poder rescatarla, teniendo presente la necesidad de la búsqueda de la verdad. Y hay que tener presente que la verdad, lo dice también muy bellamente el Concilio Vaticano II, hay semillas de verdad en toda la creación y en todo corazón del hombre. Entonces, en el hermano budista vamos a encontrar semillas de verdad, en el hermano protestante, en el hermano agnóstico también podemos encontrar semillas de verdad, porque vamos encontrando lo que es común a todo el ámbito religioso, ¿no es cierto? Lo que busca la verdad, lo que busca la bondad, la belleza, el, el cultivo del amor mutuo, etcétera, tantas cosas. Y también, otra cosa que tienen en común las religiones es la búsqueda de lo trascendente, de lo absoluto, ¿no es cierto? Entonces podemos compartir nuestras experiencias religiosas en la búsqueda común del absoluto. Para nosotros es Dios, para otras religiones tiene otro sentido, ¿no es cierto? Compartiendo también las riquezas espirituales, siendo también siempre muy conscientes de lo que somos. O sea, cuando conversamos con otra persona de otro credo, o que simplemente no tiene credo y es ateo u otra cosa, uno también está muy consciente de que es católico y ha de tener también muy claro de por qué es católico. No solamente porque me lo heredaron mis padres, sino porque yo he ido asumiendo en mi vida los valores, por ejemplo, de mi ser católico. Y hablo y me paro desde ahí con los demás. Esta RDA que está en el título, orientaciones desde la RDA, hace referencia a la relación de ayuda, ¿no? La relación de ayuda, que es esta manera particular de conversar con el otro, tratando de ser un agente facilitador de procesos en el hermano que estamos acompañando. Tratamos de escucharle, ¿no es cierto?, con el corazón, con empatía, para que si el hermano tiene algún problema que nos está comunicando, nosotros más que darle la solución, ayudemos a que el mismo hermano, la misma hermana, vaya descubriendo en sí misma cómo salir de la situación que la problema. Es una breve definición de lo que es una relación de ayuda. Entonces, desde esta técnica de acompañamiento, hay algunos consejos también que les podemos dar, ¿no? Para empezar, hay que evitar dar recetas espirituales a la persona que nos presenta un problema, ¿no? A decir, no, tienes que rezar más, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Antes de dar recetas hay que conocer a la persona con la que estamos hablando. Le está recomendando a una persona que rece más, pero le preguntaste si esa persona reza, si sabe orar, ¿qué es la oración para esta persona?
preguntarla, conocerla antes de dar recetas fáciles. Tratar de evitar caer en esa tentación. También a veces cuando estamos conversando con una persona, la estamos conociendo por primera vez, puede sentirse un poco intimidada si introducimos el tema espiritual, que es un tema tan profundo, de buenas a primeras. A veces, sabiendo ya que la persona que somos agentes pastorales o como somos agentes de voluntariado, ya se predispone un poquito a, entonces puedo hablar de estos temas con usted. Pero también va a estar la persona que no va a querer tocar el tema, va a hablar de cosas periféricas. Bueno, también ser respetuoso con esa persona y tal vez si no lo cuenta en el primer encuentro, lo contará al segundo, al tercero, quién sabe, más adelante, ¿no? Pero siempre introducir el tema espiritual con una forma delicada, nunca impositiva, nunca así como yo te vengo a hablar de lo que es importante y dejamos en segundo plano lo que propones tú. El centro de la relación de ayuda, el centro del acompañamiento espiritual es la persona acompañada, no lo que yo quiero anunciar. A veces cuando encontramos ante situaciones que nos parezcan contraproducentes o como contradictorias, en la persona se puede usar una estrategia que se llama la confrontación, donde delicadamente vamos colocando una cosa enfrente de la otra. Tú me dijiste, por ejemplo, que es súper importante para ti la familia, es un valor súper relevante para ti, pero no hablas con tu hijo mayor hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora, para hacer la confrontación también es una técnica que no se hace en la primera entrada o en las primeras conversaciones porque tenemos que conocernos un poquito para agarrar cierta confianza y de ahí confrontar. Pero es una situación que puede ayudar también para conversar. Y también otra estrategia que nos puede servir para acompañar a una persona desde lo espiritual es explorar las emociones que le remite la experiencia espiritual, ¿cierto? Cuando hablamos de lo trascendente, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de los valores que guían la vida, ¿qué emociones suscita eso en la persona? Y también un nutrido terreno del cual podemos nosotros sacar una buena conversación, un buen acompañamiento. Y otro tema que siempre podemos destacar, especialmente cuando estamos acompañando a personas que están sufriendo, es comunicar una virtud que también es igual de universal, se puede comunicar a todas las personas, y que es la esperanza. La esperanza no como como decirlo, como un optimismo a veces demasiado inocente o demasiado eh, ingenuo, sino como está ejemplificado en esta imagen de acá, en un ancla, algo que nos da estabilidad en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, ¿no? La esperanza es una virtud teologal, ¿no es cierto?, clave, ¿no es cierto?, junto con la fe, con el amor, con la caridad, y que nos hace referencia al tener presente o un afecto que también, como dice Santo Tomás, aparece ante un bien arduo, pero que se pueda alcanzar. Cuando uno tiene esperanza en algo, es porque, claro, es algo que yo sé que me va a costar conseguir, pero que se puede, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, en tu momento de enfermedad, en tu momento de sufrimiento, puedes estar pasando por situaciones muy difíciles, pero hay una salida, hay una forma de emerger, de triunfar, de salir adelante, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre conviene estimular en la persona, nunca estimular siempre esta virtud en la que estamos Padre, acompañando. ¿Sí? una consulta. Hola. Hola. Respecto a lo que está comentando, en caso, por ejemplo, que el paciente, claro, pueda tener alguna alternativa de mejoría, la esperanza es un poco más fácil, pero en caso que el paciente esté más crítico y no tenga ya más opción, esa esperanza la enfocamos en el credo que él pueda tener, en lo que comenta al principio. Ajá. Bien, súper buena pregunta. Bueno, justamente voy para allá, así que con lo que venga ahora te Gracias, contesto o espero contestarte. gracias. Sí, efectivamente, cuando una persona, por ejemplo, estamos entrando, por ejemplo, en el campo de la terminalidad o
o vemos que tal vez no se vislumbra una muy buena salida a la situación que está viviendo, ¿cómo podemos comunicar esperanza en esas situaciones? En las personas que tienen un credo particular, a veces es más sencillo, especialmente en el cristiano, está la esperanza de que esta vida no es la definitiva, ¿no es cierto? Hay otra vida que es aún mayor, que es aún mejor que lo que estamos viviendo ahora, y por lo tanto los cristianos no colocamos, por así decirlo, todas las fichas en esta vida temporal, sino que nos preparamos para la futura, ¿no es cierto? Ahora, una persona que no tiene esta creencia o esta idea de trascendentalidad es como más complicado, pero se puede acompañar un poquito desde lo que está en la segunda mitad de la diapositiva. Hacer referencia a esta figura del ancla, ofrecer a quien se encuentra movido por el sufrimiento un lugar donde apoyarse y no ir a la deriva. Es decir, tal vez esta persona no cree en una vida eterna, una vida después de la muerte, pero debe haber algo, y eso estamos invitados a buscar junto con él, algo que le dé este ancla, este apoyo, este lugar donde agarrar fuerzas para seguir adelante. Como dirá Viktor Frankl, por ejemplo, este célebre psiquiatra del siglo XX, hay que buscar el sentido que le va a dar a mi vida esa fuerza para poder soportar cualquier, cualquier coma, cualquier forma cualquier experiencia que nos toque vivir. Entonces, aquí aparece una oportunidad muy importante para compartir temores, ilusiones, para hablar acerca de los valores importantes, buscar el sentido yo diría, de la existencia para esta persona y aferrarse desde ahí, encontrar ahí su ancla. El hermano José Carlos Bermejo, también un importante pastoralista de la salud, nos hace esta sugerencia. Consolar supone ofrecerse a sí mismo como regazo, como apoyo, como presencia, como compañía. El que consuela comunica con su silencio, con su lenguaje no verbal y más raramente con sus palabras. ¿Y qué es lo que hay que comunicar siempre? Estoy contigo, apóyate en mí, me hago cargo, comparto contigo hasta donde me es posible. Esto también es muy interesante y también se ve mucho en la pastoral del duelo. Muchas veces nos embrollamos la cabeza con qué le voy a decir y qué voy a hacer. Y muchas veces para este tipo de situaciones límite de la vida, lo más importante, más que hablar, es estar, como nos refiere aquí el hermano Bermejo, ¿no? Entonces, eso también a veces comunica a la persona, estar aquí para ti es algo importante, algo que destaca tu valor como persona, que destaca que yo quiero dedicar parte de mi tiempo, parte de mi historia personal contigo para acompañarte en este momento que puede estar pasando la mal. Y ya voy terminando. A veces uno se pregunta, entre ambiente de tanto respeto por la persona, por no pasar a llevar, ¿no es cierto?, no ofender, porque a veces da la impresión de que como andamos como tan delicados con la otra persona que como que casi nos da vergüenza ser católico o ser cristiano, a lo que somos, ¿no? Pero no, justamente es un respeto por la persona, pero nunca podemos olvidar de dejar de anunciar a Jesucristo en nuestra acción pastoral, especialmente los que profesamos una fe en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja, por ejemplo, el Papa Francisco cuando nos habla de la evangelización? Evangelii Gaudium dice, y leo, finalmente remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado, que lo podemos encontrar frecuentemente en nuestra actividad pastoral. Pero estas personas que no conocen a Jesús o lo rechazan, muchos de ellos buscan, dice el Papa, a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. No, y aquí viene lo importante. No como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. Y aquí hace referencia también a unas palabras anteriores del Papa Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, por propaganda, sino por atracción. Nosotros estamos llamados, si queremos anunciar a Jesús, a hacerlo, como dice aquí el Papa, compartiendo a alguien que nos hace felices, que nos da alegría, que nos ofrece una esperanza.
Y hago una última referencia a una entrevista que le hicieron en una visita apostólica al Papa respecto de este mismo tema. Había visitado a Myanmar, la antigua Birmania y Bangladesh, dos países donde los católicos somos minoría. Entonces le preguntan, ¿cómo es la evangelización? Y Francisco pone mucho énfasis en la parte del ejemplo. Es vivir el Evangelio, es testimoniar cómo se vive el Evangelio, testimoniar las bienaventuranzas, Mateo 25, el buen samaritano, el perdón 70 veces 7, y en este testimonio el Espíritu Santo trabaja y hay conversiones. Pero nosotros, dice el Papa, no somos muy entusiastas de que las conversiones se hagan rápido. Es una cosa de paciencia, una cosa de tener también esperanza y paciencia al Espíritu Santo también. Y reconocer que tú como agente de pastoral, ya estando presente al lado de esta persona que sufre, estás mostrando algo distinto. ¿Por qué esta persona está aquí perdiendo su tiempo conmigo? Se puede preguntar muchas veces el enfermo. Y también sigue comentando en la misma entrevista, en la comida que tuve con los jóvenes en la Jornada de la Juventud en Cracovia, uno me hacía esta pregunta: ¿qué debo decir a un compañero de universidad, un amigo, que es bueno, buena persona, pero que es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, para convertirlo? ¿No es cierto? Una pregunta muy lícita. Y el Papa le respondió lo siguiente: lo último que tienes que hacer es decirle algo. Tú vive tu evangelio. En el fondo, de nuevo, hace referencia a la parte ejemplar, ¿no? Y si él te pregunta por qué haces esto, por qué vives así, le puedes explicar por qué lo haces. Y deja que el Espíritu Santo también lo atraiga. Es importante la palabra, pero también es mucho más importante que sea refrendada con nuestra forma de actuar y de ser. San Camilo de Lelis también en el siglo XVI ya decía a sus hermanos: si los infieles, es decir, los no católicos o los protestantes en ese tiempo, vieran nuestra caridad hacia los enfermos, no tendrían necesidad de otros argumentos para convertirse. También ya en ese tiempo hacía referencia a lo importante que es evangelizar con la acción. Y bien, con esto quiero terminar esta primera presentación y vamos a pasar a una breve actividad grupal como hemos estado haciendo en las otras sesiones.